todos. Vamos a iniciar con esta sesión de nuestro diplomado de patologías prevalentes desde la atención primaria. Hoy con el tema de coagulopatías desde la atención primaria. Nos acompaña el doctor Alejandro Roldán, médico familiar, para abordar este tema. Les recordamos la importancia de las actividades en la plataforma y también diligenciar el listado de asistencia. Doctor Roldán, el auditorio es suyo para cuando usted quiera arrancar. Cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos y gracias Erwin por doctor Erwin por esa introducción. Espero que todos estén pudiendo ver la pantalla y escucharme adecuadamente. Sí, señor, se está viendo bien. Usted tiene la cámara apagada, pero no pasa nada, no se preocupe. Perfecto, muchas gracias a todos. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos. El tema que nos concierne el día de hoy es coagulopatías en APS, un tema bien importante que lo vemos con muchísima frecuencia y en muchas ocasiones está de la mano evaluar ese diagnóstico y ese manejo para trascender en la vida y en el manejo integral de nuestros pacientes. A manera introductoria, hay que recordar que son patologías que son frecuentes y subdiagnosticadas. Vamos a comprender a lo largo de la charla todo lo que son las coagulopatías de un origen de trastornos plaquetarios y, por supuesto, coagulopatías que son adquiridas y otras que son de índole hereditarias. Desde la atención primaria en salud buscamos establecer un diagnóstico o una detección adecuada mediante unos estudios que razonablemente están disponibles en muchas de las instituciones frente a las cuales muchos de nuestros colegas están trabajando y los que nos están viendo. Y por supuesto debemos tener claro cuándo remitir este tipo de pacientes. Por supuesto, hace parte del abordaje integral enfocar un manejo adecuado y evitar unos riesgos futuros de resangrado y complicaciones derivadas de los mismos, como ya lo vimos en la sesión previa de hemofilia, especialmente en artropatías. Los objetivos de la charla actual van enfocados a reconocer aquellos signos de alarma mediante los cuales podamos hacer hincapié mediante la aproximación clínica y poder intervenirlos tempranamente para unos mejores desenlaces. Interpretar las pruebas básicas para una aproximación diagnóstica acertada y, por supuesto, qué manejo podemos emprender desde la atención primaria en salud y cuándo remitir a nuestros pacientes. Un recorderis, eh, acá para quienes estuvieron pendientes de la charla de hemofilias, esta gráfica nos exponía el tema de los factores de la coagulación y cómo estos complejos que están acá de la tenaza extrínseca, la tenaza intrínseca y el complejo protrombinasa eran los principales actores durante la coagulación, especialmente en la hemostasia secundaria, como ya nos vamos a adentrar a lo largo de la charla. ¿Por qué es importante recordarlo? Naturalmente, ustedes recordarán que en la tenaza intrínseca se presenta el 95% del control de un sangrado para la formación de la trombina, del factor 2A. Y en la tenaza extrínseca va a jugar un papel muy importante el factor 7. Muy importante recordarlo porque esto lo vamos a ver también evidenciado en paraclínicos como la protrombina y por supuesto el tiempo de tromboplastina va a jugar un papel importante con respecto a la evaluación de la tenaza intrínseca. Hay una vía común donde juegan estos factores, especialmente el 5 y el 10, que ya los vamos a revisar más adelante en aquellos casos en los cuales se prolonguen tanto el PT como el PTT. Y por supuesto tenemos los antagonistas, que son aquellos frente a los cuales van a ser un contrapeso para la coagulación. Entonces, tenemos el inhibidor de la vía del factor tisular, que interviene directamente aquí en la tenaza extrínseca, la antitrombina, directamente sobre la trombina, valga la redundancia,
y la proteína C y S. Recuerden que cuando hay un déficit de proteína C y S hay enfermedades que son procoagulantes. En este caso, cuando obtenemos una proteína S y una proteína C de un suficiente valor, entran a conjugarse con la trombomodulina y a parar ese sangrado. Esto es un recorderis, esto hace parte de la labor del factor 9 y el factor 8 en el control de la parte de la hemofilia para producir un factor 10 que después se convertirá en la trombina. Y este es un breve recordatorio de cómo algunas terapias sustitutivas o algunas terapias biológicas más bien intervienen para intervenir de manera mimética de un factor como el 8 para poder hacer un proceso de coagulación adecuado. Bueno, pero ¿por qué esto es importante? Naturalmente nos invita a resaltar este paso, el de la hemostasia secundaria, en la cual empieza a existir ya la mal llamada cascada de la coagulación que nos sirve muy bien para comprender toda la fisiopatología, pero recuerden que hoy hablamos de propagación, amplificación y que estos factores actúan de una manera dinámica a lo largo de todo el proceso de coagulación hasta que se establece la malla de fibrina. Ese proceso de los factores está involucrado cuando no se controla un sangrado, cuando está alterado, no se controla un sangrado de manera adecuada y se forman hematomas profundos, sangrados tardíos. Es el paciente que se enfrenta a un procedimiento quirúrgico o cualquier noxa y que de manera inmediata no se evidencia la disminución de la hemoglobina o el impacto clínico, pero es más adelante cuando lo vemos con una repercusión mucho más grave. En la hemostasia primaria, recordemos que se forma un tapón plaquetario y depende inicialmente del factor de von Willebrand, como de las plaquetas, de su calidad y su cantidad para lograr establecer una primera respuesta cuando hay un daño endotelial. Y ese primer daño endotelial se va a ver reforzado por la hemostasia secundaria y los factores que enunciamos previamente. Entonces, frente a este perdón acá, listo. Frente a este compendio de la fisiopatología y un repaso breve, nos enfrentamos al proceso de la hemostasia. En la hemostasia primaria tenemos dos componentes, plaquetas, factor de von Willebrand, y aquí clínicamente es donde empieza nuestro reconocimiento como médicos desde la APS, profesionales de la salud. Los pacientes pueden expresar este sangrado como un sangrado mucocutáneo, como un sangrado que puede ser leve, en unas condiciones mucho más raras, como nos vamos a entrar en la charla, pueden ser mucho más graves. Y cuando no se controla adecuadamente el sangrado y hay un fallo en la hemostasia secundaria, vamos a entrar a ver alguna alteración en los factores y particularmente en lo que hablamos al principio de la charla, en esa tenaza extrínseca, en esa tenaza intrínseca y por supuesto el complejo de protrombina. Es en la hemostasia primaria donde, recordemos, se ve esa alteración plaquetaria y es un daño endotelial. La hemostasia secundaria es donde vemos ese sangrado que puede perdurar y convertirse en un problema mayor, como los hematomas, y lo recordamos al principio de la charla, en el caso de las hemofilias puede incurrir derrame articular, como en el caso de la deficiencia de factores 8 y 9, como lo repasábamos para hemofilias, y por supuesto, a largo plazo terminar en una artroplastia. Y es la fibrinolisis lo que va a disolver el coágulo, lo que nos va a hacer todo lo contrario a través de la activación del plasminógeno hacia plasmina y por supuesto es lo que nos va a regular esto. Bien importante recordar el proceso de fibrinolisis porque hay procesos de sangrado donde hay un descontrol de todo este camino y puede haber procesos tan graves como una coagulación intravascular diseminada. Recordemos, por favor, los signos clínicos de cada tipo de sangrado. En particular, cuando vemos una petequia, es algo muy frecuente que lo vemos
todo el tiempo en las consultas son sangrados muy superficiales, no palidecen, esa es la característica clínica con la digitopresión, no van a palidecer, no se palpan, salvo algunas condiciones específicas y se producen de manera particular en zonas declives del cuerpo. En este caso, la espalda baja, en la zona lumbar de un paciente, muchas veces cuando está en una situación de una postración importante se pueden reproducir o en zonas declives del cuerpo como en las extremidades. Generalmente son en zonas de apoyo y su principal característica es que se van a ver pequeñas, menos de 2 milímetros. Las púrpuras terminan siendo unas petequias coalescentes que pueden ser secas o húmedas. Las húmedas predominan más en mucosas y tienen mayor riesgo de sangrado. Y es en el caso de las vasculitis donde las púrpuras se pueden volver palpables y en algunos casos pruriginosas, o le pueden ocasionar rasquiña al paciente. Hasta ahí, este tipo de manifestaciones clínicas, petequias y púrpuras, nos van a sugerir la alteración de ese primer componente que hablábamos, probablemente a nivel plaquetario o el factor de von Willebrand. En cambio, las equimosis, que es esa extravasación de sangre a nivel subcutáneo, en la cual ese color va a evolucionar de la hemoglobina y a través de esos procesos que ya conocemos, se va a transformar a naturalmente biliverdina y el cambio del moretón va a pasar de un rojizo intenso a un azul y probablemente después hacia un verde amarillo hasta que desaparece y se ve de manera superficial, tampoco desaparece la digitopresión. Este tipo de equimosis pueden verse en cualquiera de las dos condiciones, tanto en trastornos plaquetarios como en trastornos inherentes a esa hemostasia secundaria derivada de los factores de la coagulación. Podemos obtener un incremento en la gravedad del cuadro clínico derivado de la formación de un hematoma. En este caso va a haber una extravasación, va a haber una colección extravascular acompañados de signos clínicos de un compromiso inflamatorio, edema, dolor y por supuesto disminución en la hemoglobina. Típicamente los hematomas ya no los veremos configurados en los trastornos plaquetarios, sino en los trastornos derivados de los factores de la coagulación. Y en cuanto al sangrado en mucosas, los podemos ver en ambas entidades. Cuando existe pacientes que tengan epistaxis, gingivorragia, sangrado dental, meningias, menorragia, pueden estar en ambas entidades. Bien importante recordarlas, bien importante interrogarlas. Recuerden que a través de la anamnesis, nos despierta la sospecha clínica, especialmente en pacientes de acuerdo a su grupo etario y si han habido sangrados derivados de procedimientos quirúrgicos, de algún procedimiento dental, si ha requerido Caliente transfusión una arepa. previamente o incluso cuando hay una menorragia referida como menstruaciones de más de 8 días. Decodificando el fenotipo clínico. ¿Dónde está el problema? Cuando nos vemos enfrentados a los defectos plaquetarios o las deficiencias de aquellos factores. Entonces, a lo largo de la charla, hemos evaluado que hay defectos de la hemostasia primaria, por supuesto secundarios a esa deficiencia tanto en cantidad o calidad de las plaquetas o del factor de von Willebrand y en cuanto a hemostasia secundaria, que se van a formar hematomas, por supuesto, de las tenazas que examinamos al principio, o el complejo de protrombina. ¿A qué nivel vamos a verlo? Es importante recapitularlo. A nivel de piel y mucosas, ¿cierto? En forma de petequias, equimosis, epistaxis. Nunca en forma de hematomas, como sí lo vemos en sitios profundos o tejidos profundos de las deficiencias de los factores de la coagulación. Generalmente los defectos plaquetarios aparecen o se manifiestan clínicamente como una anoxa que de inmediato provoque la lesión característica.
Con respecto a la deficiencia de los factores, el inicio puede llegar a ser tardío. La hemostasia secundaria no actúa como debe actuar, especialmente cuando se trata de factores ausentes o con una alteración, por supuesto, tanto en su calidad o en su formación. Y un ejemplo de eso es la hemofilia A y B, mucho más frecuente la primera, o cuando hay inherente una deficiencia de un factor formador, de esos factores de la coagulación, como ustedes lo recordarán, 10, 7, 9, 2, donde su precursor será la vitamina K. En otros casos, la trombocitopenia, la enfermedad de von Willebrand, naturalmente son de los casos que se puedan enfrentar con una mayor frecuencia. Von Willebrand está en 1% de la población, entonces es algo que es relativamente frecuente. 1% no me parece tan despreciable. Si lo comparamos con hemofilias, por supuesto, que lo repasábamos previamente, puede estar más o menos en 1 de cada 4.000 a 5.000 hombres. Entonces, bien importante ver que este es mucho más frecuente, 1 de cada 100 personas. Recuerden esto, colegas, el 80% del diagnóstico proviene del reconocimiento de patrones clínicos, no del laboratorio. ¿Cómo podemos objetivizar el sangrado? Resulta que hay un cuestionario, por sus siglas en inglés, Bleeding Assessment Test o test de evaluación de sangrado, que nos va a enmarcar diferentes ítems. Y esos ítems nos pueden prender los signos de alarma para saber cuándo un sangrado puede ameritar un estudio. Importante, recordar que en niños, cuando hay una escala mayor de 3 requiere estudios y por supuesto en hombres más de 4 mujeres más de 6 por unas particularidades que vamos a hablar posteriormente, es cuando debemos adentrarnos en el estudio paraclínico. Esto es diseñado a través de la Sociedad Internacional de Trastornos Trombóticos y Hemorrágicos a nivel mundial. Tal vez a muchos de nosotros no nos las enseñaron en muchas facultades de medicina, pero es una herramienta sumamente práctica, asequible y que nos va a dilucidar cuánto un paciente se beneficia de un seguimiento paraclínico. Las mujeres naturalmente presentan puntajes que puedan ser más altos por algunos desafíos hemostáticos fisiológicos, pero en la mujer embarazada sí que van a haber mayores desafíos como lo vamos a evidenciar posteriormente. La clasificación práctica para nuestra charla, entonces, lo vamos a abordar a través de coagulopatías hereditarias, trastornos plaquetarios y coagulopatías adquiridas. Fíjense que dentro de estas tres entidades se enmarca la gran mayoría de trastornos que pueden producir un sangrado. Sospecha clínica. Generalmente cuando hay sangrado en mucosas, las epistaxis recurrentes como la habíamos enumerado previamente, menorragia, recordemos, cuando se produce más de 8 días de sangrado menstrual o incluso cuando hay coágulos de más de 2,5 centímetros, cuando normalmente es difícil estandarizarlo, pero un uso regular más de 4 toallas higiénicas por cambio es algo que puede llamar la atención, pero especialmente cuando se prolonga en la duración de los periodos menstruales en las pacientes femeninas. Hematomas espontáneos, por supuesto, especialmente a nivel articular, como lo hemos resaltado, y cuando hay antecedentes familiares. Es bien importante indagarlo. Recuerden también que lo abordamos previamente. Las hemofilias se sospechaba más en varones, pero recuerden que siempre hay mujeres que pueden ser portadoras y por supuesto lo expresan frente a
alguna condición clínica donde se apaga uno de sus cromosomas X y no se expresan severamente, se expresan casualmente con sangrados menores, es decir, que no nos van a anemizar más de 2 gramos de hemoglobina o no representan un sangrado mayor, no ameritan una situación clínica, pero sí pueden alterar su calidad de vida. ¿Qué es importante hablar durante la anamnesis? Eventos previos, esos sangrados, si se dieron sobre la infancia, en la adolescencia, si están ligados a algún procedimiento o alguna cirugía previa, o incluso si han requerido transfusión de hemoderivados. Definitivamente nos deben prender las alarmas. Con respecto a la dieta, recordemos por favor que hay algunas alteraciones relacionadas con el déficit de vitamina K y especialmente en pacientes que tengan desórdenes de la coagulación o trastornos de la coagulación, que sean consumidores de medicamentos como warfarina. Recordemos también que hay alimentos ricos en vitamina K y por ende nos pueden alterar aquellos tiempos. Eh, Así como interacciones medicamentosas, desafíos en los desenlaces de los eventos hemorrágicos, particularmente en estos casos, no solamente se trata de un antecedente de un grupo etario que presentó un sangrado, sino pacientes que frente a una anoxa o a un procedimiento requirieron una mayor vigilancia clínica, una transfusión como lo mencionamos, o incluso de manera normal, por ejemplo, en algo tan simple como un procedimiento odontológico, llamó la atención de los profesionales de la salud a no lograr un control adecuado del sangrado, así como cuando hay una afronta o una herida y la cicatrización y por supuesto el Ah, control del ok, sangrado es un proceso que pueda demorarse mucho más. En las mujeres, los anticonceptivos es importante que podamos evaluarlo como un factor adicional, porque podrían, entre comillas, disminuir o atenuar el compromiso particularmente de trastornos como el von Willebrand, al tener un efecto totalmente contrario a la de la dilución, por supuesto, de la sangre, y por supuesto se configura como un factor protrombótico en otros escenarios clínicos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese tamizaje inicial en APS? Ya tenemos un reconocimiento de unos signos clínicos que nos van a orientar a unas alteraciones de una hemostasia primaria, que por supuesto va a conferir una mayor orientación hacia trastornos plaquetarios en principio y fallos y de acuerdo a los signos clínicos como la expresión de hematomas, de un sangrado tardío pero más severo, que seguramente nos va a hablar de un fallo en la hemostasia secundaria y por supuesto nos va a traer una indicación muy clara de evaluar mediante herramientas como la que vimos previamente y nos evaluaron unos puntajes para niños, hombres y mujeres del BAT, que es el Bleeding Assessment Test. Cuando esos puntajes son significativos, 4 para hombres, 6 para mujeres, podríamos estar contemplando el tamizaje inicial mediante estos tres grandes, así los denominamos porque los tenemos en muchos lugares disponibles. El primero es un hemograma, mediante el cual vamos a evaluar el recuento en las plaquetas. Recordemos que hay pacientes que tienen trombocitopenias, ya sea de una causa autoinmune, ya sea una alteración infecciosa, ya sea otro tipo de etiología la cual la produzca. Tenemos un tiempo de protrombina que si recordamos va a evaluar la vía extrínseca. Es fundamental porque a través de la vía extrínseca vamos a ver el factor 7. Y por supuesto, también vamos a ver, así como con el TTPA o el PTT, como lo conocemos, una alteración en la vía común, donde están los factores 5, donde están los factores 10 y el 2, por supuesto. Y cuando vemos una alteración del PTT, nos va a invitar a reflexionar sobre los factores de esa vía intrínseca. En particular, nunca pierdan de vista factores 8 y 9 porque son
están muy presentes en la hemofilia, por supuesto, como ya lo habíamos hablado, y otros factores 11 y 12 que son sumamente importantes para la propagación y otros procesos que se van a enlazar durante todo el proceso de la hemostasia y la estabilidad de esa malla de fibrina. Un frotis de sangre periférica puede ser algo opcional para algunos porque vamos a contemplar también la morfología plaquetaria. Recuerden que también la disfunción plaquetaria puede tener un origen en pacientes que tengan uremia, diabetes e incluso también de manera frecuente antiagregantes. Tenemos muchos pacientes naturalmente con antiagregantes y es algo que haya que evaluar. ¿Cómo se va a realizar esta interpretación acerca de estos paraclínicos? En primer lugar, podemos tener tres escenarios. Si tenemos un PT prolongado con un PTT normal, vamos a contemplar, como lo evaluamos previamente, una deficiencia de un factor 7 o incluso de los vitamina K dependientes secundario a una deficiencia de vitamina K. Es aquí, por ejemplo, donde uno observa un PT prolongado y por supuesto un INR prolongado en pacientes que utilizan cumarínicos, warfarina, o incluso en pacientes que tengan una enfermedad hepática temprana. Como lo mencionamos previamente, cuando obtenemos un PTT prolongado, nos va a despertar la sospecha frente a dos escenarios clínicos muy importantes. La hemofilia, ya sea A o B. La enfermedad von Willebrand únicamente en casos que sean severos, ya lo vamos a ver más adelante. No quiero que centren su atención sobre todo en esto, sino especialmente en hemofilia. Y en otro muy importante, cuando hay presencia de inhibidores. Si ustedes recuerdan, hay un test de mezcla donde realmente cuando hay pacientes con PT prolongado y a veces lo documentamos con pruebas como el anticoagulante lúpico. Cuando hay un anticoagulante lúpico presente, estamos hablando de la presencia de inhibidores. Y cuando hay ausencia de factores 8 o 9 de la coagulación, como sucede en las hemofilias, el plasma del paciente se mezcla, que es un plasma normal, que no tiene factores 8 y 9, y se mezcla con un otro 50% de un plasma de un paciente sano. Si se controla ese PTT es porque con el factor 8 y 9 del paciente sano estamos logrando acortar este PTT porque seguramente hay un déficit. Con el plasma del paciente sano estamos corrigiendo, por ende nos deben caminar hacia una hemofilia. Pero si por el contrario se expone el plasma del paciente con el PTT prolongado a un plasma normal, naturalmente puede haber la presencia de inhibidores que neutralizan no solamente los factores del paciente, sino también los del plasma de la muestra sana. Por ende, esto va a ser una sospecha clínica muy importante de un PT prolongado para la presencia de inhibidores, como sucede en el síndrome antifosfolípido. Entonces, bien importante tener, fíjense que solamente estamos hablando de tiempos de coagulación, pero son una excelente guía diagnóstica y por supuesto pueden salir los dos tiempos alterados. Nos van a hablar de una alteración de la vía común, ¿cierto? Y entidades mucho más graves o más severas, cuando hay una hepatopatía severa, no solamente se alteran las pruebas de función hepática, sino que posteriormente y en estadios más avanzados, ustedes recordarán, por ejemplo, pacientes con cirrosis, en los cuales los tiempos de la coagulación no son un fiel reflejo de un mayor riesgo clínico de sangrado, sino es de por sí la enfermedad, ¿cierto? Porque muchos pacientes pueden tener tiempos prolongados sin un sangrado necesariamente, pero son los factores vitamina K dependientes los que se empiezan a agotar y en hepatías severas antes de hipoglicemias también vemos prolongación de tiempos de la coagulación. Por supuesto, también cuando hay anticoagulantes en una supradosis, dosis por encima de las terapéuticas, no es infrecuente ver la prolongación de ambos tiempos. Si ampliamos un poco el panorama, tal vez nosotros desde la APS podamos impactar con un simple hemograma, incluyendo el frotis que lo mencionamos que era opcional,
y los tiempos de la coagulación como ya lo repasamos previamente. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en otros escenarios? Si tenemos disponibilidad de un fibrinógeno, podemos llegar incluso más allá, en particular con la enfermedad de von Willebrand o cuando se hace pruebas directamente. Claro, recuerden que la puerta de entrada y el 80% de lo que nos va a despertar esa sospecha diagnóstica va a ser la clínica y por ende en este tipo de entidades van a ser petequias, van a ser púrpuras y en algunos casos equimosis. Entonces estos pueden jugar un rol protagónico y ya vamos a hablar acerca de eso. ¿Cómo interpretar estas pruebas diagnósticas? Entonces, vale la pena redundar porque es muy importante que en la prolongación del PT va a reflejar la actividad de la vía extrínseca y el PTT la vía intrínseca. El 95% de la formación de ese tapón, de ese coágulo va a estar por aquí. Y cuando está en ambos, nos habla de un compromiso mucho más sistémico y más severo, como el de las hepatopatías que abordamos previamente. Entonces, en resumen, colegas, el árbol de decisión, resultados de laboratorio, PT prolongado, alteración de vía extrínseca, probablemente asociado a la deficiencia del factor 7, que es el protagónico de esta vía. Afortunadamente, solo tiene un 5% o poco menos del control de la coagulación. Se puede establecer naturalmente un manejo inicial con una vitamina K, ¿cierto? Son pacientes que responden a la fitomenadiona porque es un insumo de un factor vitamina K dependiente como el factor 7. Y hay que evaluar siempre la parte hepática, porque en las hepatopatías leves se podría haber reflejado una pequeña alteración o una pequeña prolongación del PT. Cuando el PTT se prolonga, ya lo evaluamos y lo vimos con lupa, se altera la vía intrínseca, hemofilias A, hemofilias B y deficiencias. Estas son más raras, pero existen la deficiencia, por supuesto, de factor 11 del factor 12 y mucho más raro es 1% de esos casos, del 1% adicional, es cuando hay un von Willebrand severo, cuando definitivamente la actividad plaquetaria ha perdido total función y hay una disminución significativamente reducida en la parte cualitativa de esas plaquetas. Cuando ambos están prolongados, hablamos de hepatopatías severas, de coagulación intravascular, ¿cierto? De una supradosis en anticoagulantes, incluso los vitamina K dependientes, y deficiencias, por supuesto, de otros factores que hacen parte de esa vía común, de la trombina, del 5 y del 10. Pero, ¿cómo es el tema de esas entidades a manera de desglose, por supuesto, después de vernos afrontados frente a esas manifestaciones clínicas y evaluar unas pruebas diagnósticas? Recordemos que la trombocitopenia se puede graduar en diferentes estadios. Leve, por supuesto, mayor de 100.000, se realiza seguimiento, no es algo que tenga un manejo urgente realmente. La moderada debemos ser más cautos, investigar las causas, como les mencionaba previamente, evaluar el tema de uremias, de antiagregantes, porque son pacientes que tienen mayores riesgos, los pacientes diabéticos, mediante un frotis de sangre periférica, evaluar la morfología plaquetaria y ojo, pacientes con sangrado, especialmente a nivel del sistema nervioso central, una trombocitopenia moderada podría considerarse tratarla como una grave. Por supuesto, cuando tenemos una trombocitopenia severa, menos de 50.000, lo vemos en algunas entidades, púrpura trombocitopénica idiopática, lo podemos ver en entidades más severas, como la coagulación intravascular diseminada. Se busca remitir al paciente e incluso en algunos escenarios se puede optar por, naturalmente, crioprecipitados, administrarse, hacer plasma fresco, pero ojo, a veces se ha hecho una disrupción de ese balance, especialmente cuando hay coagulación intravascular diseminada.
podría empeorar la transfusión plaquetaria, entonces realmente es algo de riesgo-beneficio. Otras entidades, cuando es por otra causa, por ejemplo, una sobredosificación de warfarina. Muchas veces se administra complejo de protrombina. Recuerden que hay pacientes que pueden tener un HIT, heparina inducida o trombocitopenia inducida por heparina, y esos complejos de protrombina pueden tener algo de heparina que pueden agravar la situación plaquetaria. Siempre es bien importante seguir muy de cerca el tema de las plaquetas, especialmente en cantidad. Mensaje importante, remisión menos de 50.000, de acuerdo a la literatura que ustedes puedan consultar. Incluso a veces esto se puede expresar en un número más bajo, 20.000, 30.000, pero es de 50.000. Es una línea roja que debemos trazar. ¿Qué decir con nuestra primera entidad? Los trastornos plaquetarios. Se pueden afectar tanto en cantidad o calidad. Cuando se afectan en cantidad, de las entidades más frecuentes está la púrpura trombocitopénica idiopática o trombocitopenia inmune. Generalmente es asintomática y pueden llegar a haber pacientes con plaquetas de 7.000, 10.000, 15.000, sin un sangrado clínicamente evidente, pero las alarmas deben estar muy prendidas, o por lo menos la alerta, para la vigilancia de este tipo de pacientes, incluyendo una vigilancia neurológica. Hay que hacer una observación especialmente promoviendo que esas plaquetas puedan estar mayor a 30.000, ojalá mayor de 50.000, como lo evidenciamos previamente, y sin ningún sangrado activo. Ya mientras se pueda tratar la causa, corticoterapia, etcétera. Por supuesto, esto también incurre en otro tipo de púrpuras, las trombocitopénicas trombóticas, es una emergencia médica, requiere transfusiones de plasma de manera urgente. La penta, por ejemplo, de esta entidad siempre se sospecha cuando van conjuntamente tanto una anemia como una trombocitopenia, pero naturalmente llama la atención una anemia hemolítica microangiopática, además de esa trombocitopenia y un compromiso sistémico, fiebre, alteraciones neurológicas. Definitivamente es una emergencia médica porque tiene un alto riesgo de mortalidad, afortunadamente no tan frecuente, pero debe prender las alarmas. La enfermedad de von Willebrand, una coagulopatía hereditaria, pero que está muy de la mano con nuestros trastornos plaquetarios, porque si recordamos, el factor de von Willebrand trabaja de la mano con la acción de esas plaquetas en la hemostasia primaria cuando hay una injuria a nivel endotelial. Se expresa mediante sangrado en mucosas, menorragia, epistaxis. Recuerden también el tema muy importante de lo que son las petequias, que son sangrados menores, pero en posiciones del cuerpo, o más bien en lugares del cuerpo que son proclives a presión. Y siempre se puede sospechar cuando hay laboratorios anormales. No nos va a tener una alteración del hemograma ni los tiempos de la coagulación. Es el 1% de las personas pueden tener este tipo de trastorno hereditario, por ende es el más común, mucho más frecuente como lo evidenciamos de otras anormalidades como hemofilias o ausencias de otros factores como 11 y 12. La clínica del sangrado mucocutáneo va muchas veces subdiagnosticado. Hay gente que le parece normal apoyarse el mentón en su mano y formar ciertas petequias o ciertas equimosis, pero cuando esto va enlazado con algunos procedimientos, termina descubriéndose, como ya lo evidenciamos, por eso tan importante la aproximación diagnóstica a través de la anamnesis. Hay tres tipos. El tipo uno nos va a hablar de una deficiencia cuantitativa parcial. Doctor, ¿cómo se puede establecer ese tipo de deficiencia? A través de la cantidad, ¿cierto? O, por supuesto, en el tipo 2, ¿cómo se puede establecer un defecto cualitativo? Es decir, en la acción de esas plaquetas. Bueno, en realidad se hace a través de algo ya más específico. Dentro de nuestra APS está ver para clínicos que estén dentro de la normalidad, pero recuerden, la clínica nos va a orientar mucho
Y si tenemos la posibilidad de evaluarlo mediante pruebas específicas, hay dos muy importantes. La primera, el antígeno del factor de von Willebrand, ¿cierto? Y el segundo, la actividad del cofactor de ese RCO es por ristocetina. Generalmente, la ristocetina tiene una actividad normal que se mide en unidades internacionales sobre decilitro. La normalidad está entre 50 y 200, pero cuando está por debajo de eso, niveles bajos se consideran por debajo de 50. Por supuesto, vamos a hablar si este está bajo la actividad del cofactor de ristocetina, pero este antígeno está normal, que nos va a hablar más de la cantidad. Vamos a hablar de un defecto cualitativo. El número dos. Entonces, una enfermedad de von Willebrand puede tener dos aristas. El tipo uno, que tenga una deficiencia cuantitativa, y generalmente cuando es parcial, ambos pueden estar bajos sutilmente, pero cuando está bajo únicamente el factor de ristocetina, es cuando generalmente los colegas hematólogos van a decir hay un defecto cualitativo en esas plaquetas. No lo van a ver expresado en una trombocitopenia realmente, sino es en una acción de esas plaquetas y se diagnostican mediante estas dos pruebas. ¿Qué pasa en el tipo 3? Hay una ausencia total. Es el 1% del 1% cuando hay mayor severidad, cuando esto está totalmente bajo. Y son ese tipo de expresiones de la enfermedad von Willebrand, afortunadamente mucho más infrecuente, que lo evidenciamos previamente, se pueden comportar como un trastorno de la coagulación más de la hemostasia secundaria. Su expresión clínica es mucho más severa. Pasamos al capítulo de las coagulopatías hereditarias, de las hemofilias y aquellas deficiencias raras. Entonces recuerden que la hemofilia A es mucho más frecuente que la B, alteración del factor 8, la B del factor 9. La herencia está ligada al X y por lo tanto nosotros los hombres que somos XY es donde más se expresa la enfermedad que hablábamos, una enfermedad de Reyes, porque estaba ligada a la familia real desde la reina Victoria en el siglo XIX y permeó por muchas familias de la realeza europea. Y por supuesto también tiene una clasificación leve, ¿cierto? Cuando es más del 5% de los casos, moverá 1 a 5% y severa, que afortunadamente es menor porcentaje de los casos, pero esto habla también de la actividad de esos factores. Recuerden que se puede expresar clínicamente en sangrados leves, en moderados o incluso pacientes que pueden sangrar hasta 10 veces al año, nos va a indicar algo de moderada, y lo veíamos en severos, que pacientes que sangran con una recurrencia bastante alta terminan siendo beneficiarios de terapias sustitutivas, transfusiones de manera urgente y por supuesto de otro tipo de terapias miméticas y anticuerpos que van a eh, sustituir de una manera a partir de la ingeniería médica y de algunos avances genéticos que todavía siguen siendo un poquito inalcanzables por su costo. Hablamos de terapias génicas que valían 2,5 millones de dólares, pero hay anticuerpos hoy por hoy que nos pueden promover esa formación de unas moléculas muy parecidas a la acción del factor 8 y 9 y que pueden intervenir especialmente este tipo de pacientes. Bandera roja, hemartrosis espontánea. Muy importante por el desacondicionamiento y el riesgo de discapacidad en este tipo de pacientes. Con respecto a otras deficiencias de factores, hablando de la hemostasia secundaria, la enfermedad de Oren, realmente muy rara, una herencia autosómica recesiva, ambos tiempos se pueden ver prolongados, pero tienen dentro de su espectro clínico manifestaciones leves a severas. Realmente se encuentra cuando persiste estos tipos prolongados, está la sospecha alta de que hay una coagulopatía y directamente se piden este tipo de factores. Entonces, mensaje clave, recuerden, PTT prolongado. Que hablar acerca de algunas coagulopatías que puedan ser adquiridas o que se enmarquen dentro de un manejo no hereditario. Recuerden que la warfarina, medimos la acción y el seguimiento a través del INR.
ya sea una meta terapéutica entre 2 a 3, de 2 a 5, 3, 5, algunos pacientes que son usuarios de prótesis valvulares mecánicas. Pero cuando hay pacientes con INR superiores de 4 a 10 en ese espectro clínico, podemos ver pacientes que tengan sangrado o que no tengan sangrado. Y de acuerdo a eso, ajustamos comarínicos o incluso podríamos administrar vitamina K o consecuentemente complejos de protrombina, plasma, para sustituir ese efecto. Hay algo muy importante. En los DOACs no necesariamente se va a ver esa alteración linealmente vinculada al INR. Por ende, en los DOACs la clínica manda. Es un mensaje importante. Pacientes que hoy por hoy usen apixaban, rivaroxaban, que son factores, son anticoagulantes que van en contravía o van a inhibir la actividad del factor 10A o el dabigatran, que ustedes saben es un inhibidor de la trombina del factor 2 parecido a las heparinas. Naturalmente, no se puede estandarizar un seguimiento a través de tiempos de la coagulación como con la warfarina y simplemente basta con saber el antecedente del uso y encontrar un hallazgo sugestivo de un sangrado activo. Con respecto a las coagulopatías adquiridas, resumiendo, generalmente se derivan tanto de los medicamentos como de algunos factores asociados al tema de la vitamina K, más por la interacción que por un déficit en la parte dietaria. Entonces, recordemos los factores vitamina K dependientes, 10, 9, 7, 2, ¿cierto? Son los que se van a promover, pero en particular pueden alterar ya sea una de las tenazas que vimos, ¿cierto? El factor 7 o como la vía común, el factor 10. Bien importante para la formación de la trombina, que es el factor 2. El mecanismo, ustedes ya lo conocen, va a inhibir la formación de esos factores vitamina K dependiente. Las metas las mencionamos. La reversión se puede desde una vitamina K hasta incluso plasma, por supuesto, complejos de protrombina, que son concentrados de complejos. Y los DOACs no van a alterar ese INR. La principal sospecha con los DOACs, naturalmente, va a ser clínica y derivado de eso, si ustedes disponen en un sitio de práctica, que pues realmente desde la APS no suele ser, pero vale la pena mencionarlos. Recuerden que hay anticuerpos monoclonales como el idarucizumab, que es el que se va a pegar al sitio de acción donde actúa el dabigatran y por supuesto va a neutralizar su efecto. En otros lugares se puede disponer de un antagonismo de estos anticoagulantes, que es el andexanet alfa, una acción similar, en la cual se va a neutralizar la acción de estos anticoagulantes. Otros fármacos que son de uso muy frecuente y lo logramos ver en nuestra práctica diaria. Entonces, tenemos ya alteraciones o trastornos plaquetarios, desligando el tema de factor de von Willebrand y, por supuesto, la función plaquetaria. Hemos recorrido la alteración de la coagulación a través de coagulopatías hereditarias, en particular hemofilia, y, por supuesto, de coagulopatías adquiridas, que son mucho más frecuentes en nuestro medio. Los fármacos anticoagulantes, antiplaquetarios y antiinflamatorios. Es la causa más común de diatisis hemorrágica. Hoy por hoy recuerden que en prevención primaria no es como hace unos años donde recomendamos activamente una aspirina, sino tiene una acción muy evidente y muy útil a nivel de la prevención secundaria, pero regularmente, especialmente en población que sea mucho más susceptible de sangrados, reiteramos el mensaje de suspender la aspirina cuando hay un riesgo mayor al beneficio, clopidogrel, ticagrelol, etcétera. La aspirina tiene un efecto irreversible, 7 10 días. El clopidogrel a veces se suspende 7 días, hoy por hoy a veces 5 días, cuando hay algunos procedimientos quirúrgicos. Son causa muy frecuente
de coagulopatías, por supuesto, los antiinflamatorios, ibuprofeno, naproxeno y clofenaco, especialmente todo lo que no es selectivo de COX-2, tiene un mayor riesgo de sangrado, tiene un efecto reversible, por supuesto inhibe temporalmente la función plaquetaria y su acción va ligada con las prostaglandinas y esa acción a nivel endotelial. Entonces, ¿qué tenemos frente a este panorama de un sangrado? Hay muchos factores que también puedan estar ligados a una coagulopatía adquirida. En- Hay alimentos como el ajo que puede alterar la función plaquetaria. Por supuesto, hay también algunos medicamentos naturistas que también la puedan intervenir y por ende yo les recomiendo mucho revisar las interacciones farmacológicas de aquellos pacientes que utilicen algunos anticoagulantes como la warfarina. Un tip, los IVPs, por ejemplo, pueden aumentar un 20% su vida media y por ende tener una acción mayor y generar un sangrado en algunos pacientes. Los anticoagulantes hacen un papel fundamental cuando se trata de prevenir enfermedades trombóticas, pero por supuesto pueden ser una de las principales causas y esos problemas de la hemostasia secundaria que hablábamos, simplemente por inhibir el factor 10 o el factor 2 directamente y por supuesto alargar nuestra cascada, nuestro proceso de amplificación, propagación. Los antiinflamatorios, que también los inhibidores de recaptación de serotonina y antiplaquetarios, pueden tener una alteración, sobre todo con la acción de las prostaglandinas a nivel endotelial y alterar la hemostasia primaria, la formación de ese primer tapón de fibrina que va a venir siendo estabilizado por la hemostasia secundaria. Los glucocorticoides, además de disminuir el moco a nivel gástrico y conferir un mayor riesgo de sangrados mayores, también intervienen con la integridad vascular. Entonces pueden conferir cierto riesgo de sangrado y por supuesto algunos antibióticos interfieren con la absorción de vitamina K. Importante recordarlo, así como el alcohol que puede generar una trombocitopenia o especialmente en un alcoholismo crónico y severo puede verse ligado a una toxicidad a nivel medular sumado a una inmunosupresión. del programa. Otro En el tipo programa de se lo- hepatopatías, otro tipo de condiciones adquiridas son las hepatopatías. Recuerden que puede haber en las hepatopatías leves una prolongación del tiempo de protrombina y regularmente en pacientes cirróticos, Child-Pugh-C, muchas veces terminamos viendo tiempos que están ya muy prolongados porque son hepatopatías severas, pero no necesariamente es una invitación a corregir sin sangrado. De hecho, muchos de estos pacientes manejan una sobrecarga una sobrecarga importante y el hecho de transfundirlos, si no están sangrando, muy importante reiterar, si no están sangrando, pueden conferir otros riesgos, una mayor sobrecarga, mayor volemia, que tal vez no pueda ser tolerado y derivar en otras complicaciones, como rupturas de varices esofágicas o incluso incurrir en otro tipo de complicación, sobre todo derivada de la parte vascular a consecuencia de una mayor precarga. Coagulopatías adquiridas, en unos casos más graves, lo hablamos también como una coagulación intravascular diseminada, generalmente pacientes críticos. Desde la APS está su fácil reconocimiento para una derivación inmediata, pero generalmente son pacientes que sistémicamente están muy comprometidos, en los cuales debemos sopesar el tema de hacer transfusiones de plasma porque así como hay una mayor activación, hay un mayor consumo de estos factores de la coagulación. Entonces, bandera roja, pacientes que tengan una trombocitopenia B4 menor de 50.000, por supuesto, si es de menos de 30.000 o 20.000, mucho peor, por supuesto. Tiempos prolongados y el fibrinógeno de Claus que también evaluamos que esté bajo o incluso cuando hay presencia de esquistocitos. Esquistocitos se refiere que en el frotis de sangre periférica ver eritrocitos fragmentados, pedazos, porque resulta que aquí el problema es tal que naturalmente hay una coagulación dentro del vaso que va a fragmentar el paso de este tipo de células. Entonces, una complicación muy grave, pero frente a la cual podemos también reaccionar para derivar oportunamente.
Enfermedad hepática, por supuesto, fallo de síntesis, todos excepto el 8. Recuerden que los vitamina K dependientes son el 2, el 7, el 9, el 10. Trombocitopenia, consecuencia de un hiperesplenismo, puede conferir también un mayor riesgo de otras complicaciones, el hiperesplenismo de la sobrecarga que hablamos, o se puede más bien expresar ese crecimiento del vaso. Y por supuesto, recordemos que en hepatopatías leves se eleva precozmente el tiempo de protrombina. Ya en hepatopatías severas vamos a ver una alteración de la vía común porque pues es la conjunción entre la tenaza extrínseca y la tenaza intrínseca y hay un daño mucho más severo. Un escenario especial, embarazo y puerperio con respecto a las coagulopatías. Recuerden que durante el embarazo se puede ver expresado el aumento de algunos factores de la coagulación. ¿Pero por qué? Porque se aumenta el fibrinógeno, el 7, el 8, el 9, la acción del factor de von Willebrand. Bueno, es algo fisiológico y el cuerpo de una mujer se está preparando para dar a luz y durante ese parto puede haber una mayor pérdida de sangre, no en vano, a nivel mundial. La principal causa de mortalidad materna es la hemorragia posparto y pues en nuestro país se pelea con los trastornos hipertensivos, pero es por ese riesgo de sangrado hay factores que aumentan. Por eso también es mala idea a veces en algunas pacientes que definitivamente también se promueven algunos estados protrombóticos. Estudiar un déficit, por ejemplo, de proteínas C o S porque en realidad fisiológicamente esto va a disminuir. No es raro encontrar pacientes embarazadas que tengan un déficit de la proteína S sin ser algo anormal o tener un mayor riesgo o que se encuentre aquí la etiología de una condición protrombótica per se, porque esto es algo fisiológico. ¿Cuándo debemos tener signos de alarma en una paciente embarazada? Tenemos un umbral más alto, una trombocitopenia ya no es 50.000, sino que se convierte en un llamado como los pacientes que tienen alteraciones a nivel del sistema nervioso central, trombocitopenias menos de 100.000 nos debe llamar la atención. Una caída abrupta del fibrinógeno, por supuesto, y naturalmente cuando se ve acompañada de cualquier episodio trombótico es cuando debemos derivar también a una paciente embarazada para su estudio y por supuesto, ojo, las enoxaparinas, las heparinas no fraccionadas son el tratamiento de elección, pero ojo con las trombocitopenias inducidas por heparina. Si es posible, hay que hacer un seguimiento muy estrecho de aquellas pacientes que se presenten no solo con un episodio trombótico, sino también con trombocitopenias. En este caso está indicado fondaparinux, por supuesto. El embarazo es una hipercoagulabilidad fisiológica y sus consecuencias clínicas es un estadio o más bien un estado protrombótico. El dímero D aumenta fisiológicamente. No se suele usar y no tiene un valor muy útil o no tan representativo en una paciente en estado de gestación. El riesgo va a aumentar 4 a 5 veces y va a regresar incluso a la mitad del puerperio. 6 semanas posparto ya se asimila a valores basales de ese riesgo trombótico. Recordar, el dímero E es una herramienta muy útil, pero por su valor predictivo negativo nos va a ayudar a diferenciar el riesgo de eventos trombóticos y aquí en nuestro escenario de coagulopatías puede ser útil en algunos escenarios como el de coagulación intravascular diseminada, donde este valor puede ser muy alto. Mensajes. Ese manejo general en APS nos invita a reflexionar qué podemos hacer nosotros desde la APS. No olvidar lo esencial. Por supuesto, aquellas medidas que son conservadoras. Recuerden el protocolo RAIS, lo repasamos previamente con las hemofilias, frente a un sangrado, a una hemartrosis, a un hematoma, se debe brindar reposo, hielo, ¿cierto? Especialmente en sangrados a nivel muscular, compresión y, por supuesto, elevación de las extremidades, que es del RICE por sus siglas en inglés. A nivel farmacológico,
Bueno, hay una herramienta que podemos tener fácilmente desde las APS y es el ácido tranexámico. Es un antifibrinolítico. Va a inhibir esa tercera vía que veíamos de ya la estabilidad del coágulo cuando ya hay fibrinolisis y para el tema de la coagulación. Pero el ácido tranexámico nos va a ayudar a parar ese efecto. Es útil en mucosas. Especialmente se ha demostrado su impacto a nivel de la disminución de la mortalidad, especialmente en sangrado menstrual, sangrados uterinos, hemorragia uterina normal, secundarias por miomatosis, hemorragias posparto también, naturalmente sin llegar a un código rojo, por supuesto, y el trauma. A nivel de las mucosas, los sangrados gingivales no son la excepción, son muy útiles. Pero por favor, ácido tranexámico en sangrados mayores, gastrointestinales, tal vez no tengan un beneficio o una aproximación a una terapia ideal. ¿Qué debemos evitar? Antiinflamatorios. Ya vimos también el tema de los antiagregantes, inyecciones intramusculares, por supuesto, pacientes que vienen anticoagulados o que tengan una coagulopatía. Esto se debe manejar con bastante precaución. Para el manejo de una hemorragia aguda, debemos propender a que uno, el paciente se estabilice si es de nuestra competencia ver un paciente que pueda presentar signos de inestabilidad hemodinámica, debemos garantizar una vigilancia, unos cristaloides, por supuesto, en una primera instancia. Si el paciente se beneficia, por supuesto, hay que hacer una transfusión. Esto ya se deriva en un estudio clínico mucho más próximo, seguramente en un escenario de urgencias, y la reposición de lo que el paciente carezca. Cuando hay trombocitopenias, plaquetas, obviamente con la precaución de lo que hablamos, en el escenario, por ejemplo, de una coagulación intravascular diseminada. Por supuesto, creo precipitados cuando el fibrinógeno está muy bajo y vitamina K. O incluso en algunos pacientes que se presentan con INRs entre 4 y 10, pero no han sangrado, podemos optar por diferir el cumarínico unos días, siempre y cuando tengamos la oportunidad de hacer una vigilancia estrecha. ¿Cuándo vamos a derivar a nuestro paciente al hematólogo? Importante, cuando hayan efectos graves de los fallos de esa hemostasia secundaria. Cuando haya hematomas, cuando haya hemartrosis, no es normal. Cuando haya un sangrado a nivel del sistema nervioso central, recordemos, plaquetas menos de 100.000 se comportan como menos de 50.000 en otros contextos, nos debe llamar la atención. En vía aérea, por supuesto, por el riesgo de el tema de un colapso, ¿cierto? De la parte no solo hemodinámica, sino de, por supuesto, la entrada de oxígeno del aire como tal del paciente. La sospecha de una coagulación intravascular diseminada o el fallo hepático agudo, como también lo podemos evidenciar en algunas reacciones anafilácticas. Derivación preferente, realmente son situaciones que no son graves, pero que ameritan un manejo prioritario, ¿cierto? Entonces, un sangrado recurrente, pero con un laboratorio que dentro de nuestros tres grandes está normal los tiempos de la coagulación, el hemograma y si tenemos un frotis, ojalá la posibilidad que esté normal. Cuando hay historia familiar presente, cuando hay un embarazo, pero que tenga una historia de sangrado por la condición inherente del sangrado, es protrombótica, pero se presenta con hemorragias. Y por supuesto, cuando no corrigen los tiempos de la coagulación cuando esperamos hacerlo. Caso, por ejemplo, de usuarios de vitamina K dependientes o antagonistas de vitamina K dependientes como la warfarina. Recuerden, herramienta sumamente práctica, el SCORE-BAT o el test de evaluación del sangrado, por sus siglas en inglés. Más de 4 puntos en hombres, más de 6 en mujeres, definitivamente. Nos van a invitar a derivar a un paciente si tenemos esas pruebas de normalidad. Muy importante, colegas, un mensaje clave. Muchas veces encontramos pacientes que puedan tener
el sangrado como lo describimos inicialmente, ya sean petequias, ya sean púrpuras, ya sean hematomas, pero no encontramos una causa o no una anormalidad y tampoco nos resulta anormal encontrar el tema del factor de von Willebrand y su actividad en un acto posterior, porque muchos de ellos vamos a derivarlos. Pero hay causas de sangrado de origen desconocido y el mensaje es no desanimarse, porque muchas veces no se encuentra la causa tan sencillamente. ¿Qué nos invita a pensar esta gráfica? Hay un sangrado clínico que nos debe despertar las sospechas. Por supuesto, ojalá podamos descartar un factor de von Willebrand, sobre todo en aquellos pacientes que tienen hemograma normal, tiempos de coagulación normales. Y eso incluye el hemograma con una evaluación de las plaquetas normales. Pero cuando se hace una aproximación derivada de lo que yo encuentro de los tiempos de la coagulación, ejemplo es la prolongación del PTT y se encuentra, por ejemplo, un anticoagulante lúpico que está ausente y que me podría sugerir hemofilia, y yo puedo tener la posibilidad de medir factores, pero estos están normales. En esos escenarios donde nos encontramos a sangrados de origen desconocido por sus siglas en inglés, es donde también debemos prestar atención, no solamente para encontrar otras causas de diagnóstico, sino para mover ese paciente, derivarlo desde la APS a, naturalmente al hematólogo para hacer unas pruebas posteriores y tratarlo, que el paciente no tenga ninguna repercusión clínica de ese sangrado. Recuerden el papel de este excelente antifibrinolítico como el ácido tranexámico, o incluso si algunos tienen la posibilidad, en nuestro país también se dispone del ácido aminocaproico, es otra opción que pueda ser viable. Este es un fenotipo hemorrágico con un laboratorio o laboratorios que son normales, son diagnósticos de exclusión. Puede llegar en una consulta de hematología a ser el 40-50% de las consultas, no se enmarca dentro de estas coagulopatías y por supuesto no son ajenas al manejo. ¿Qué tan frecuente es? Mujeres y hombres pueden llegar a ser un 50-60%, incluso fíjense casi un 70%, pero estos es el mensaje de no desanimarse y poder remitir oportunamente al paciente. Casualmente, trastornos plaquetarios pueden ser un poquito más altos según esta gráfica en los hombres, por supuesto, von Willebrand un poco más en las mujeres y alteraciones de los factores de la coagulación. Fíjense que hablamos muchísimo, son muy graves, pero así como la hemofilia, vemos una menor proporción. Casualmente, fíjense, hombres, hay mucho más compromiso que en las mujeres. Bueno, mensajes claves, errores frecuentes que podemos cometer. Interpretar sin la clínica. Recuerden, 80% es clínica. Lo laboratorio es algo adicional. Cuando mandamos exámenes innecesarios, vamos a mandar exámenes de algún factor específico de la coagulación sin hacer nuestro abordaje primario sobre esos tres grandes, hemograma, PT, PTT, fibrinógenos, y disponemos, por supuesto, ojalá suspender la anticoagulación, supremamente importante. Muchas veces los pacientes terminan, por ejemplo, se evalúa con cierta frecuencia pacientes que usan warfarina, un INR prolongado, y frente a la pérdida de la oportunidad de seguimiento, cuando diferimos un cumarínico, no se reinicia o el paciente le da temor y por ende puede llegar a tener un desencadenante derivado del efecto contrario a un sangrado, un evento trombótico. El futuro, ojalá pronto esté más disponible a nivel mundial, más asequible la sustitución, la edición génica. Recuerden que hay terapias hoy por hoy de donde inoculan la transformación de un para que se pueda producir un factor y se utiliza como vector un adenovirus. Es algo que parecía ciencia ficción hace unos años, pero que hoy por hoy pueden representar la cura. Unas tasas de un 90%
de cura hacia un año, 2 años en los seguimientos que se ha hecho, pero que hoy por hoy siguen siendo, como hablábamos la vez pasada, pareciera enfermedad de la realeza porque se terminan volviendo inalcanzables por lo pronto. Terapias que son muy costosas aún. Mensajes clave. La clínica es primero. Desde la APS podemos decidir e impactar mediante la evaluación de esos tres grandes. Los factores, o más bien la enfermedad de von Willebrand y cualquier trastorno hemorrágico de origen desconocido son frecuentes. No hay que desanimarse si no se encuentra inmediatamente esa alteración, pero enmarcados en los sangrados, en la clínica, en los hallazgos que hablamos, vamos a derivarlos oportunamente, porque los vamos a identificar tempranamente. Y dentro de esa evaluación clínica, nuestro papel cobra bastante relevancia cuando identificamos el patrón del sangrado. Recordemos esas diapositivas iniciales. Cuando lo estandarizamos mediante un test y cuando nos da más de 4 puntos en hombres, más de 6 en mujeres, nos va a llamar la atención. Y en particular las mujeres, recuerden que incluso no solo el puntaje, se acepta un puntaje mayor o es más significativo, sino que también el embarazo es una condición protrombótica, pero también es una condición fisiológica. Pruebas diagnósticas, los tres grandes ya lo hemos mencionado. Los trastornos plaquetarios no dejarlos de vista, especialmente cuando hay causas adquiridas. Muy frecuente el tema de los antiplaquetarios y como lo examinamos previamente, algunos antiinflamatorios. El manejo, no podemos desconocer, la atención primaria se involucra en ese control del sangrado y propende a una menor alteración en la calidad de vida. Por supuesto, reconocer los antídotos, muy disponible la vitamina K en algunos pacientes, los antifibrinolíticos como el ácido tranexámico y especialmente en el control de sangrados de mucosas como lo mencionamos, o hemorragias uterinas anormales, algunos traumas, es bastante útil y la remisión, cuando sean sangrados recurrentes, historia familiar o se prolongue, especialmente el PTT, que ustedes ya saben, se pueden marcar dentro de la parte inicial de un enfoque hacia una hemofilia y muchas veces requerimos una diferenciación especial de algunos factores, pero que nos puede orientar el diagnóstico, algunas pruebas y saber cuándo se benefician de una valoración por otros especialistas como el hematólogo. Bueno, muchas gracias a todos por la atención. Quedo muy atento si hay alguna pregunta dentro de los participantes. Muchas gracias, doctor Alejandro. Pues hasta el momento no hay ninguna pregunta en el chat. Están agradeciendo por la sesión de hoy. Bien. Gracias a todos por su atención. Ay. Perfecto. Agradecerles también a los participantes por su asistencia, por diligenciar los enlaces, por su participación. Nos estaremos encontrando nuevamente el próximo jueves de 6 a 8. Se les brindará nuevamente el recordatorio por correo y recomendarles adelantar las actividades de plataforma. Que tengan una feliz noche. Hasta luego.